¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos en el último video de Planificando el 2025, la tercer parte, la 3 de 3, así lo encontraron en el día a día. Cerrando, de vuelta Nacho, qué lindas repercusiones que tuvimos con el otro video. La gente sigue interesada en esto. Se engancharon todos. Todos. Porque creo que todos tenemos cosas para resolver, tanto siendo intencionales, tomando decisiones para que este año que entra, ahora próximo, sea mucho mejor. Creo que nadie se quiere quedar con nosotros, más que nada los cristianos, o en este camino de la fe que llevamos. Siempre queremos algo más de parte de Dios, y creo que tener una ayuda, como estos videos, como alguien que te oriente a sentarte un ratito, porque mirar estos videos es sentarte un ratito y escuchar que Dios te hable y te dice tomar decisiones buenas, sé intencional. Hoy tenemos un tema que cierra todo, que es zona de confort. Donde estás, quiero que hoy prestes toda la atención a estos 20 minutos que vamos a tener, que te va a llevar y te va a explotar la mente seguramente, y te va a hacer ver tu interior para ver y desarrollar todo lo que podés hacer. Gracias, Nacho, por compartir estos videos. Quizás te lo tenga que decir al final, pero te lo quería decir ahora al comienzo porque para nosotros es importante que estés acá hoy para esta ayuda de todo lo que hemos programado en esta serie, y creo que tus aportes son fundamentales. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por pensar en mí y gracias a la audiencia por bancarnos. Seguramente. Zona de confort. Te quiero leer una definición que encontré, Nacho, que dice lo que habla la psicología de la zona de confort, y dice que es un estado mental donde la persona permanece pasiva ante los sucesos que experimenta a lo largo de la vida. Es como cuando vos venís a la iglesia y te están dando una palabra tremenda que vos por un momento la recibís, pero decís, no es para mí. Y te mantenés pasivo a algo que sabés que está ahí y que tenés que solamente, como hablábamos, tomar una decisión para alcanzarlo, pero no es para mí todavía, no es tiempo, estoy bien. Es no solo para los líderes o los que trabajan. Claro, es para otros. Mantenerte pasivo a los sucesos que experimentás en la vida, o que te están pasando por alrededor, que sabés que también son para vos, que son oportunidades, como habíamos hablado, para vos, pero te mantenés pasivo, tranquilo, no te molesta. ¿Cómo decías vos que nos decías? Durante esta semana estábamos hablando de que la zona de confort no molesta. Es cómoda, estoy tranquilo, no me falta nada, estoy bien y no me muevo. O sea, la zona de confort es eso, estoy bien, tranquilo, no me falta de comer, no me falta agua, listo, estoy. Normalmente siempre hacen la comparación con las águilas que ponen el nidito con las espinitas abajo, y para que los bebecitos estén ahí, y después Llega un momento que eso mismo te esa impulsa. zona de confort les encanta a ellos, pero bueno, en algún momento hay que crecer. Exacto. ¿Y qué implica un peligro salir de la zona de confort? Pero es más peligroso quedarse en la zona de confort, porque es justamente un lugar donde no crecemos. Sí. Después, a medida que avancemos, quiero contar algo, una experiencia personal. Bien. Te voy a decir, para que también ustedes se examinen, ¿qué es estar en la zona de confort? Vos decís, zona de confort, no me cierra, pero yo te voy a pedir que te examines ahora y te voy a decir qué es estar en la zona de confort. Cuando vos estás en la zona de confort, lo primero es que estás alejado de Dios. Ya no orás, ya no lees la palabra, ya te da lo mismo, es una rutina venir a la iglesia. Sabés que tenés que venir los domingos o los sábados o el día que te toque. Las células también son lo mismo, sabés que tenés que ir a compartir un momento, y hace mucho tiempo que Dios no puede ministrar tu vida porque estás cómodo, entonces estás alejado de Dios. Evitás los riesgos, evitás hablar con alguien, evitás de decir que sos cristiano, seguís una rutina todos los días y te das cuenta y te cansás y te estresás, que ya lo habíamos hablado en el otro video. Tenés apatía con la otra persona, a la otra persona les va bien, y vos decís, me da lo mismo, no me importa. Empezás a procrastinar, empezás a dejar cosas para otro momento, y empezás a tener miedo
de tomar riesgo, como bien decía Nacho. Eso es estar en una zona de confort. Hoy, ¿estás en una zona de confort? Esa es la pregunta. Tremendo. Hay una canción de Rescate, Ajá. de uno de los últimos álbumes, cuando todavía estaba Ulises, que dice: la vida se va pasando y aunque revancha le pidas, no te la da. Uf. Y eso pasa cuando estamos en la zona de confort. Las oportunidades van pasando. Y por no salir de esa zona de confort, perdemos las oportunidades. Y la vida no da revancha. Sí, vos sabés que también hay una estadística de que ya hay jóvenes de 10 a 13 años que viven en una zona de confort, que no tienen sueños, que no tienen metas, que por más que Dios quiera llegarle de una forma tremenda, ya no pueden, viven en un estrés continuo, y es algo de hoy, no es algo que vos podés decir pasó, no, es algo de hoy. ¿Vos creés que el COVID hizo meter a la iglesia en una zona de confort? Sí, totalmente. Posta. Totalmente. Sí. No sé si querés que leamos el pasaje ahora. Sí, o dale. para después ya empezar a darle con eso. Uno de los ejemplos está en Mateo 14, 29 al 33, que lo tenía acá. Es cuando los discípulos... ¿Lo querés leer ahí? Dale. Los discípulos ven a Jesús desde la barca en la noche y con el mar bravo. Ujú. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, o que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Es decir, Pedro estaba en la barca. Y Jesús le dice: ven al agua, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Salió de la zona de confort. Pero al ver el fuerte viento, que esto es muchas veces lo que nos pasa cuando salimos de la zona de confort, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, y Jesús calma el viento. El mejor ejemplo. El mejor ejemplo. El mejor ejemplo para salir de una zona de confort, de ver que está sucediendo algo, como yo bien decía hoy en la definición. Pedro miraba que Jesús caminaba por el agua y él se imaginó diciendo: si él lo hace y veo todas las cosas que él hizo y demás, yo también puedo hacerlo. Entonces le dijo a Jesús: Jesús, si vos querés, yo voy tranquilamente. Y ahí es donde fue la primera decisión. Es decir, cuando Jesús le dijo: sí, dale. Y cuando el Señor dice: dale. Y cuando ahí es donde vos tenés que ponerte firme en la fe y tener una fe sobrenatural. Decir, sí, y caminás, y empezás. Creo que Pedro acá nos concluye los 3 temas que venimos hablando. Sí. Fue intencional en pedirle a Jesús, fue la decisión que tomó de decir: ok, me meto, me tiro, y salió de la barca, de su zona de confort, y decir: ok, acá está la tempestad y todo, yo necesito eso que tiene Jesús. Necesito moverme hacia donde está Él. Y fue totalmente intencional, tomó decisiones y se movió del lugar, porque Pedro lo que tenía por seguro, él que quería moverse del lugar en donde estaba y ser totalmente diferente. Literal, la barca era la zona de confort de Pedro. Exacto. Él la conocía, pero... Es verdad, eso, Exacto. trabajaba, sabía de qué se trataba. Y vos fijate, cuando él está triste por haber negado a Jesús, Ujú. y fíjate qué es lo que él vuelve a hacer cuando Jesús, en ese periodo que Jesús Sí. resucita, pero no está todo el tiempo con ellos, lo que hace Pedro es volver A su zona de a confort. la zona de confort. Y Jesús una Como vez Dios más nos tiene habla que ir a mientras buscarlo. tanto. Sí, y pasa mucho, nos pasa mucho a nosotros los cristianos cuando pensamos que no podemos. Volvemos al estado, siendo que Dios nos hizo nueva criatura. Nos hizo nuevos totalmente. Dios te hizo nuevo totalmente. Ya lo que viviste hasta ese momento, que fue el encuentro con Dios, ya pasó. Es tu vida nueva con Él. Y a eso te quiero llevar para el año que viene, que empieces a pensar que tenés una vida nueva, que sí podés,
que sí podés afrontar situaciones, que ya el miedo tiene que ser algo que sobrepase, que quede atrás, que empieces a pensar en la palabra de Dios, que te lleva siempre a querer avanzar y avanzar y avanzar. Sam recién hablaba de una canción, que es de Hillsong, tu voz me llama a las aguas, que es esto, donde mis pies pueden fallar. Y dice, ahí te veo en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y Dios no está en la zona de confort. O si se sube a la barca, no es para ni él quedarse en la barca, ni para que yo me quede en la barca. Es para que empiece a caminar con él. Y Dios está cuando comenzamos, o lo podemos ver a Dios, cuando comenzamos a caminar sobre lo incierto, como Pedro. Es tremendo. Te comenté que era estar en la zona de confort. Ahora te comento qué es salir. Cuántas cosas tenés que hacer, cuántas cosas tenés para hacer saliendo de esa zona de confort. Si vos en los primeros puntos que di te sentiste identificado, ahora pensá en lo que podés hacer. Primero, estar en la zona de confort, que era estar alejado de Dios. Salir de esa zona de confort es tener una comunión con Dios. Que para el año que viene vos te propongas con la mejor decisión que puedas tomar de estar en comunión con Dios. Si hasta el día de hoy tu vida estuvo un poco alejada, vamos a ponerlo así, de Dios, que el año que viene seas uno con Él. Tener una comunión con Él. Empezar a asumir riesgos, porque a Josué, ¿qué le dijo Dios? No temas, yo te ayudo. Y así seguía adelante. No, en Isaías, perdón. Dice, no temas, yo te ayudo, yo te levanto, Isaías 41. Yo te levanto de la mano derecha y te dice, no temas. Dios siempre te va a llevar a que vos rompas todo temor, porque Él es el que te puede ayudar. Eso es salir de la zona de confort. Empezar a escribir una historia nueva, empezar a tener metas, empezar a juntarte con personas, tener apatía con con personas que te impulsen. Eso es querer salir de la zona de confort donde vos estás, porque hay personas que te pueden llevar a más. Nosotros, el pastor de la iglesia, juntarte con mentores nuevos, empezar a escribir una nueva historia en tu vida, con decisiones para salir de esa zona de confort, empezar a ser proactivo, no esperar que venga el líder y te diga, venga el pastor o algo que pase en la iglesia para hacer. Empezá a ser vos, empezá a hacer tu historia, empezá a trabajar, empezá a predicar, empezá a bendecir, empezar a hacer algo proactivamente sin que nadie te diga algo. Y lo último, salir de la zona de confort te hace tener una fe sobrenatural, que eso es lo que vivimos nosotros, y nuestro ministerio se llama Nada es Imposible, Lucas 1:37, donde dice que para Dios nada es imposible. Vivirlo todos los días, nosotros lo tenemos en todos lados, donde lo vemos constantemente. Te ayuda a tener una palabra rema o una palabra que te ayude a salir de donde estás. Una palabra que vos sepas que eso te va a impulsar. Para nosotros en nuestro ministerio es Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Cuando pase una situación que te haga frenar, entender que para Dios nada es imposible. Entonces ese pasaje es de María. Y fíjate, Dios la saca totalmente de la zona de confort. Es más, Dios la lleva a una zona insegura y peligrosa para ella. Peligrosa. Y ahí está Dios obrando, y ahí es donde Dios hace lo imposible. En el lugar peligroso. Quería aportar dos cosas. Una vez yo en un tiempo tenía un trabajo que era totalmente cómodo para mí, era mi zona de confort. Era de lunes a viernes, 6 horas, en mi casa. O sea, súper. Me levantaba 5 minutos sueño. antes de arrancar a trabajar. ¿Entendés? Era mi zona de confort, pero había un problema. El dinero no alcanzaba, porque ya que estaba terminando de estudiar todavía, y la realidad es que las exigencias, las demandas económicas no coincidían con mi trabajo, que era mi zona de confort, pero no me servía más. Claro. Y una de las cosas que el Señor trató conmigo en ese tiempo y que aprendí por ese trato con Dios es, escuchá, Juanpi, tenía casi 30 años yo. En ese tiempo aprendí a levantarme más temprano para orar. Vos fíjate. Aprendí a levantarme más temprano para orar,
y salir de mi zona de confort, porque para mí era súper cómodo. Y muchos me decían, pero no, ¿por qué vas a cambiar si es súper cómodo para vos? Aparte también la tentación de, bueno, te da tiempo para el ministerio, Ah, ¿me entendés? ujú. Pero ahí fue donde aprendí a tener una comunión con Dios, a cada día buscar una promesa en su palabra, cada día identificar cómo Él iba respondiendo a mis oraciones, cada día entregarle los primeros minutos en oración, o todo el día, pero los primeros minutos ofrendárselo. Salir de la zona de confort. Y otra cosa, lo que hicimos en el grupo de jóvenes este año, Ujú. de tener todos los meses una noche de oración, todos los meses una actividad evangelística, la zona de confort, muchas veces en lo ministerial, es venir a la reunión, sentarme, recibir una palabra que me haga sentir bien, volverme a mi casa y volver el domingo que viene. Sí. Y eso es zona de confort. Pero cuando queremos salir de esa zona de confort, hay oposición y hay un montón de dificultades para sortear. Pero es justamente en ese lugar, hoy estoy mucho con las canciones. Hay otra canción de rescate, si es el ojo del huracán lo que me quita el sueño. Estar ahí donde suceden las cosas. Ajá. Si Pedro caminando en la tormenta está en el ojo del huracán, donde las Claro. cosas suceden. Hablamos de la pandemia, hablamos de tiempos donde pusieron a la iglesia en una zona de confort. Te pregunto para ir cerrando, ¿qué crees que la iglesia tiene que hacer para salir de esa zona de confort? ¿Qué ayuda a tomar una decisión intencional para salir de esa zona de confort de la iglesia que vivimos hoy? Vamos a meternos también acá, un poquito, como generación de impacto y nosotros integrando también la iglesia de ustedes y también nuestra iglesia. Sabemos que personas que se han ido, pero que se han acomodado en esa zona donde todavía les cuesta salir. ¿Qué le podemos decir para que ellos hoy algo le haga clic en sus mentes, en una palabra de parte de Dios, para que se examinen y salgan de ese lugar que es peligrosísimo? Dios no está en la zona de confort. Dios no está en la zona de confort. Dios está llamándonos desde las aguas a salir de la barca. Que no significa salir de la iglesia. Significa a animarse a vivir lo sobrenatural, lo que parece imposible. Animarse a hacer lo que pensamos que no podemos o que no podíamos hacer, o lo que no era para mí. No, bueno, Jesús camina sobre las aguas, yo no. Pedro no toma esa actitud. Pedro dice, Señor, si sos vos, mandame que camine hacia vos. Que lo que decía vos, la intencionalidad. Pedro no le pregunta porque le pregunta. Pedro le pregunta porque quiere que lo mande a caminar sobre las aguas. Eso es ser intencional. Y obediencia para querer vivir la voluntad de Dios. Yo necesito ser... Porque todos conocen, o creo que todos conocemos la palabra, y hay cosas en las que el Señor es directo, o sea, no da vueltas. Uh-huh. Intencional. Sí, Es el mayor intencional de todos. Por ejemplo, una de las cosas, en el Antiguo Testamento, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Pero en el período de Cristo, que es el periodo de la gracia del Nuevo Testamento, Jesús ya no pregunta a quién enviaré. Jesús dice, yo los envío. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Vayan. Exacto. Y eso es aprender a vivir nosotros, aprender a vivir en obediencia a ese mandato, a esa comisión. Sam. Sí, creo que una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un reino natural, pero somos llamados a vivir en un reino espiritual sobrenatural. Y para llegar a ese reino en nuestras vidas tenemos que totalmente salir de la zona de confort. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve, pensar como Dios piensa de nosotros. Durante esta semana me pasó que estaba en una condición de enfermedad y Dios me decía, ok, esta es tu condición natural, pero mi palabra ¿qué dice? Van a ser sanos, quitaré de ustedes toda enfermedad.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a esa palabra y salir de mi zona de confort, de decir, ok, estoy pasando por esta situación, pero yo camino sobre el agua y me voy a lo que dice su palabra, que es la verdad, que es lo que yo necesito para mi vida. Y moverme de la zona de confort en donde estoy, que mi zona de confort, por ejemplo, era, bueno, me acuesto un rato, tomo una pastilla y se me va a pasar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que yo me mueva por fe y de que yo actúe para curar mi cuerpo, para curarme yo. Y esto trae a colación un montón de cosas más que Dios me fue enseñando durante este tiempo, pero era Dios diciéndome, querida, móvete. Querida, móvete, hace algo por tu vida. Y eso fue lo que a mí me impactó durante este tiempo de salir de la zona de confort. Porque a veces nos acostumbramos a la pastilla, nos acostumbramos y Dios tiene lo sobrenatural. El reino de los cielos es lo que nosotros tenemos que perseguir y no el reino natural. Así que tenemos que movernos e ir hacia esa zona en donde cada día, y vuelvo a repetir, de victoria en victoria y de gloria en gloria, que es el plan que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero hablar a vos, sea la edad que tengas, de que te recuerdes ese llamado que Dios te dio. Si hoy vivís en una zona de confort o estás cómodo, o en esta serie empezaste a examinar tu vida, primero que no estabas siendo intencional, segundo que no estabas tomando buenas decisiones, hasta no podías dormir bien, decía Proverbio, que tomando buenas decisiones hasta podés dormir bien. Y si hoy detectás que estás cómodo, recuerdes que Dios te llamó. Recuerdes que la edad que tengas podés cumplir el gran llamado de parte de Dios de predicar a todos, que es para todos. Todo lo podemos hacer, pero muchas veces nos quedamos, o la pandemia, o poner el nombre que vos quieras, te hizo quedar hasta cosas que te dijeron pudieron haberte puesto en esa zona de confort. Yo tuve un caso muy parecido, que en un trabajo trabajaba con mi suegro, y todos me decían como el viejo dicho, vos tenés la vaca atada. Y hubo una palabra, cuando yo me fui, de alguien que me dijo, pero vos no vas a hacer nada sin él. Y empecé a trabajar intencionalmente, empecé a tomar decisiones en la palabra, y Dios hoy puedo decir que fue fiel a las decisiones que he tomado, a ser intencional en su palabra, a nunca estar en una zona de confort, siempre luchar. Dios me ha llevado a las naciones que me ha prometido. Hoy estamos pastoreando una iglesia que Dios nos dio. O sea que podés tomar buenas decisiones y Dios va a ser fiel a su palabra. Dice que Él no es hombre para mentir o para no cumplir, sino que Él es Dios. Él es intencional en su palabra para bendición nuestra. Entonces, recordá el llamado o la palabra que tuviste. Mi primer palabra que yo me quise ir de la iglesia era en visión de futuro, que yo le dije, Señor, hasta acá. Basta, si vos no me das una palabra, y fue la última vez, porque le dije varias veces, pero fue la última vez que le dije, si realmente tenés algo conmigo, dame una palabra. Fui adelante a ser ministrado, y estaba tu papá ministrando, predicando, vino y de parte Dios usó su vida y me dijo, acá está la palabra. Justo. Me dijo, acá está la palabra. No es que Dios me dijo, Dios te dice en el versículo. No, acá está yo le pedí una palabra. Y él me dice, acá está la palabra, me dijo. Chau. Y dije, ese es Dios. Y ahí marcó mi vida hasta el día de hoy, hace más de 18 años atrás, y nunca más me alejé de él. Entonces, sé que hay palabras dentro de tu vida. Sé que hay palabras que Dios está recordando hoy, para hacerte entender que todo es posible y que el año 2025 puede ser diferente. Cerramos. Dale. Dejamos un pensamiento final. Bueno, a veces estamos atados o vivimos en una cultura también de un pensamiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Todo lo que pasó, todo lo que había antes era mejor. La iglesia era la de antes, ¿entendés? Todas cosas así. Y yo tengo en realidad no tengo yo, pero me apropié de una frase que es lo mejor siempre está por venir. Lo mejor siempre está por venir. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen, no, lo mejor no está por venir porque lo mejor es Cristo y ya vino.
Bueno, lo mejor siempre está por venir porque Cristo viene Maranata. pronto. ¿Me entendés? Entonces lo mejor siempre está por venir. ¿Y por qué tomamos esa frase? Porque el futuro es esperanzador. El futuro es esperanzador. Y al futuro lo miramos con ojos de esperanza. Pero pasa lo siguiente. Eso nunca va a llegar si no salgo de mi zona de confort y si no comienzo a dar pasos de fe. Si no comienzo a dar pasos de fe. Y se conecta todo, como decía San al principio. La intencionalidad, tomar buenas decisiones y esto que estamos hablando ahora es salir de la zona de confort. Lo mejor está por venir. Amén. Fuera de la zona de confort. Siempre. Amén. ¿Cerramos? Cierro con, miremos la vida que tuvo Pedro después de todas estas decisiones y de lo arrebatado que fue para tomar las bendiciones. Y él en su primer predicación, 3.000 se convirtieron, después 5.000, y Cristo mismo le dice, voy a fundar mi iglesia sobre vos. Y como decía Juanpi, tenemos miles de promesas que Dios nos ha hecho, empecemos a proclamarlas y a vivir en ellas. Así que miremos la vida de Pedro como una persona que quizás nadie daba nada por él, porque todos decían que habla mal, que es un pescador, que no sirve, y sin embargo Jesús puso la mirada en él y fue un gran fundador y una persona que hasta el día de hoy seguimos hablando y poniendo la mira en su vida y en todo lo que él hizo. Esperamos haber sido de mucha bendición para vos, para tu vida, ayudándote en esta serie que hemos hecho en 3 videos para que tu 2025 sea mucho mejor. Ahí estaremos para bendecir tu vida, para orar por vos, como dijimos en los videos anteriores, para lo que necesites. Así que muchas gracias por compartir esto con nosotros, estar en cada minuto y recordá que planificando, tomando buenas decisiones, siendo intencionales y saliendo de nuestra comodidad, ahí nos espera Dios con su palabra para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gracias Nacho, Gracias, chicos. gracias Sam, gracias a ustedes. Bendiciones.